Habla de que las efectivas autoridades turcas han logrado detener a un deambulante que alegan que Siyati, el personaje este, fue el que mató a nuestra querida Saraí Sierra, una muchacha puertorriqueña de los Estados Unidos, y que conmovió su asesinato al mundo entero. Pues nada, vamos a presentar a una colega en la educación y colega en el periodismo, que ha lanzado su última, o la penúltima, o la más reciente historia de amor. Carmen Mirabal, saludos. Saludos, un placer estar contigo. Me da mucha nostalgia cuando compartía contigo todas las mañanas antes. Sí. Siempre recuerdo eso con mucho cariño. Pues sí, estamos, la más reciente, se llama Historia de Amor. Es el final de una trilogía que se llama La Diva, Intimidades de una Diva, y esta es Historia de Amor. Ok, pero háblame un poquito, Carmen, inclusive algo que ocurrió en la Fundación Sila María Calderón Serra, del centro de Puerto Rico, que está allí en Río Piedras, es que nunca se dijo que Carmen, dentro de todas esas grandes aventuras que ha iniciado en su vida, se fue a vivir a África inclusive, ¿no? Y a dar clases en una tribu en África. O sea, es como explicar que una boricua en tan pocos años haya tenido tantos logros en dimensiones tan opuestas, una de ellas, ¿no? O sea, del periodismo al magisterio, luego a África. Yo no lo entiendo. Bueno, son experiencias de la vida. Yo, esa etapa de mi vida, yo era productora de discos, tenía una fábrica. Lamentablemente la fábrica pues la quemaron y necesitaba como que un cambio en mi vida. Se dio esa oportunidad a través de unas amistades y me fui para allá, doy clases un tiempo y aprendes no solamente a conocer otra, ¿cómo te puedo decir? Un poco de las raíces de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros... De la madre patria, sí, África. Nosotros tenemos de la madre patria, española, exacto. Y... tenemos mucho de africanos, más de lo que pensamos. Si tú supieras que una de las cosas más curiosas que aprendí fue que a veces cuando muere un familiar nuestro, el próximo que nace le ponen el nombre del que murió. Y pues yo veía eso y me parecía algo muy natural. No es muy natural. Los africanos entienden que eso es una forma de que las buenas condiciones humanas que tuvo esa persona en la vida, si esa persona que se inicia en esa nueva vida, pues tenga ese nombre, a ver si lo ayuda, ¿verdad?, en su desenvolver en la tierra. Y por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé, cuando nosotros éramos chiquitos, habían estos señores que se ponían unas canastitas encima de la cabeza y iban por los barrios y por las urbanizaciones vendiendo cosas. La marchanta. Sí. Bueno, allá en tu país le llamaban la marchanta, aquí le llamaban, ahorita me voy a acordar cómo. Ahora es una picola que pasa, exacto, vendiéndote de todo, pero antes era una persona te vendían hilo, exacto, te vendían hilo, te vendían cosas para curar, todo ese tipo de cosas. Estaban los que amolaban las tijeras. Los que amolaban las tijeras, correcto. Pues fíjate, esa costumbre yo entiendo que es de ellos, porque allí en la comunidad donde yo vivía pasaban personas con su canasta en la cabeza. ¿En qué parte de África era eso? Yo estuve en Nigeria, en Oshogbo. Oshogbo es una comunidad bastante grande, queda a 5 horas por carretera de Lagos, que es la capital. Y tienen una universidad muy buena, muy grande. Nigeria fue colonizada por los franceses, ¿no? Sí, pero no se conserva el francés tanto como en la Costa de Marfil. Ajá. Yo tuve un tiempo en la Costa de Marfil y allí se habla francés como idioma, como el idioma oficial. En Nigeria se hablan, aparte de las 135 lenguas y los 19 dialectos, pues también tienen como oficial tienen el inglés. El inglés. Wow. Ok, ¿y qué tiempo estuviste enseñando? ¿Iba y daba clases? ¿De qué tú dabas clases? Pues fíjate, yo lo que daba clases, bueno, daba y cogía. Yo les enseñaba a ellos inglés, ¿verdad? Pero más que nada por fonética, o sea, ellos me enseñaban lo que era, por ejemplo, la mano, y le decía hand, ¿ves? Le decía el pie, pues tú sabes, así sucesivamente, para yo también aprender el idioma de ellos, ¿ves? Y fue bien interesante, le di clase a niños bien pequeñitos, desde yo diría como de primaria. Una experiencia totalmente diferente para mí, porque yo aquí en Estados Unidos, cuando daba clase, la daba escuela superior y universidad. O sea que darle clases a niños, la paciencia es totalmente distinta. No, y el problema idiomático, entenderse con ellos. No, muy difícil, totalmente difícil, pero interesante, ¿no? Yo te diría que cuando hay buenas actitudes en la vida todo es bien fácil. Y ellos tenían el deseo de aprender y uno de enseñar. Yo creo que era recíproco. Fue una experiencia muy bonita. Muy bien. En la presentación de tu libro,
allí hubo testimonios de figuras que durante estos 40 años, vamos, para negociar un punto promedio en que hemos estado, esa es más o menos mi edad de trabajo en el periodismo, y pienso que más o menos tú estás en los 40 años en el ejercicio desde el periodismo, que muy temprano en tu carrera, pues fuiste subdirectora inclusive del famoso y desaparecido El Imparcial. Sí, bueno, se pueden decir 40 años porque son 40 años. O sea, realmente yo empecé a una edad poco usual dentro del periodismo, porque no era periodista, era estudiante de escuela superior, acababa de ingresar en mi primer año. Porque no había ninguna facultad de periodismo. No había ninguna facultad de periodismo. Hasta 1976 no hubo ninguna. Correcto, y yo salí de la Haya en el 72, imagínate. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Yo empecé a escribir temitas de espectáculos, más bien lo que hacían los clubes. En aquella época había muchos fan clubs, que si Rafael, que si Sandro. Con Valdivieso, la gente de Valdivieso. Con Valdivieso, correcto, y con Miguel Ángel Yumet, escribían cosas vamos a decir, de poca trascendencia, porque en esa época el mundo del espectáculo no tenía la trascendencia que tiene hoy en día. Pero a medida que fue pasando el tiempo me fui interesando por cosas de mayor peso. El señor Luis Richard Negraiz, que era el director, me dio asignaciones de mucho peso. Por ejemplo, la muerte de Felipe Pirela, yo creo que fue algo que me marcó bien fuerte, que tocó cubrir toda su muerte, no por el lado del espectáculo, sino por el lado de que era un homicidio. Fue la primera vez que estuve envuelta en un homicidio, y fue algo bien interesante porque me llevó inclusive a Venezuela por primera vez. Yo fui con el féretro en la parte de atrás del avión de carga, o sea que era el féretro y tu servidora en la misma parte, y al frente iba el hermano de Felipe y el piloto. Y fue una experiencia bastante difícil porque como era un avión de carga no había facilidades para poner mi silla, y me amarraron la silla al féretro, o sea que como el avioncito era pequeño, que era de carga, cada vez que el avión iba para acá o iba para acá, mi silla se movía con el féretro y tenía al difunto de frente, o sea que no fue una experiencia como que muy agradable. Pero interesante. Yo te diría que de ese viaje yo saqué mucho provecho porque acababa de ingresar un nuevo presidente de la República, tuve la oportunidad de entrevistarlo, entrevisté a todos los artistas importantes de aquella época, José Luis Rodríguez, cuando estaba casado con Lila. O sea que me fui por 3 días y me quedé 14 y por poco no me regreso porque hasta trabajo me ofrecieron. Entrevistaste al director de la Villos Caracas Boy. Sí, entrevisté a Villo Fromita, Renato Capriles, que era su competencia. O sea, fue una época bien bonita. Yo creo que Venezuela en esa época estaba ¿Rómulo Betancourt estaba en la presidencia? No, había muerto Leoni y estaba, si no me equivoco, creo que estaba la Caldera. Caldera, sí. Ha pasado tanto tiempo. Don Rafael Caldera, sí. Correcto. Sí, wow, fue bien interesante. Fue una experiencia bien bella, de verdad que sí. Yo asistí a Venezuela por primera vez a la muerte de Rómulo Betancourt, precisamente, que en esos años de la APRA allá en Perú, con Aya de la Torre, Figueres en Costa Rica, era muy amigo de Muñoz Marín, y Muñoz Marín en Puerto Rico, pues esos 4 señores fueron considerados como los defensores durante muchos años de la democracia latinoamericana. Eso es correcto. Y a pesar de que Muñoz no encabezaba un país en el sentido de república, tuvo a la altura de esos señores, inclusive el propio Rómulo Betancourt, en su tiempo de exilio, vivió en Dorado, Puerto Rico, y a menudo venía aquí a Puerto Rico a visitar a Muñoz, y ahí lo conocimos. Entonces, cuando él murió, nosotros fuimos representando en ese caso a Radio Reloj, que éramos reporteros de ellos, al sepelio y a todos los actos, que no como el chavismo de hoy, pero sí que era una época que terminaba, porque después de más de 40 años de gobiernos inestables y de dictaduras, Rómulo Betancourt le dio estabilidad democrática a Venezuela, y por ello su muerte fue un acontecimiento increíble, ¿no? Sí, yo recuerdo periodísticamente, yo creo que fue quizás uno de los, te diría que una de las coberturas más grandes que hubo internacionalmente, aunque en aquella época la mediática no corría como ahora, ¿verdad? Porque en aquella época lo que teníamos Prensa Unida Internacional y Associated Press, y todo se hacía por telefoto. Pero yo creo que Rómulo Betancourt fue una pieza bien importante dentro de la política, en eso coincido contigo. Yo viví en Venezuela posterior, en la década del 70 y pico, 78,
y cogí aquel cambio bien violento que tuvo Venezuela, de cambio a ADECO a Copellano, cuando salió el gobierno ADECO y entró Luis Herrera Campins, que fue un cambio bien violento que tuvo Venezuela, porque tenía unos problemas económicos bien grandes y le empezó poco a poco a desestabilizarse la moneda, salía de 4.35 a creo que a 17. Y entonces ese gobierno copellano obviamente no fue el mejor. A la fecha de hoy no existe ninguno de los dos partidos. Sí, eso se eliminó, y nace el chavismo correcto. y una configuración de partidos de oposición que, dicho sea de paso, en los próximos días estarán en elecciones. Es correcto. Y Capriles vuelve a ser el candidato y obviamente todo parece indicar que por ese liderato de Chávez, por haber muerto y redento su cuarto término, pues ganan las elecciones, tienen todas las de ganar. Lo que pasa también que la figura de él ha quedado fuerte, la gente está muy emocionada. Es un voto de agradecimiento. Es un voto de agradecimiento para mucha gente, otra gente está a disgusto de que eso pueda suceder, pero yo pienso que al igual que en cualquier país ellos tienen derecho al voto, lo que tienen que hacer es ir a votar. Absolutamente. Y eso es un derecho que no se puede perder en ningún país. Y aunque han habido expresiones, si algo a mí me ha llamado la atención del chavismo es que con todas las emociones latinoamericanas que somos y que vivimos, y en esas elecciones donde votan sobre 14 millones de personas, no ha habido un solo asesinato, no ha habido a veces ni una bofetada en la elección. Bueno, fíjate, Venezuela, yo viví allí, no es lo mismo cuando uno lo ve de afuera, cuando uno vive. Muy al margen de ninguna situación política de aquel entonces o de ahora, si por algo se ha distinguido Venezuela en ese aspecto, ha sido por lo que acabas de decir. O sea, no importa el partido que haya ganado, siempre ha habido mucho criterio para no meterse en ese tipo de trifulca. No se puede decir lo mismo de otros países de Sudamérica. Sí, absolutamente. Tú sabes, Argentina, tú sabes que ha sido un país que siempre ha tenido mucha revuelta. En República Dominicana se han matado un montón de gente en elecciones. Ha habido problemas en República Dominicana, que la tenemos bien cerca de aquí. Pero Venezuela siempre, fíjate, la gente ha sido bien conservadora. Emite su voto y pues salió lo que salió y no hay altas pasiones. Eso, fíjate ese chavismo, millones de gente en las calles y llegan las elecciones y vota todo el mundo y el chavismo gana y la gente protestan pero se van para su casa, y además el propio chavismo, es decir, el sistema militar no ha abusado del ciudadano en esos procesos electorales. Si algo hay que reconocer es que Chávez y su gente dieron una demostración de democracia en cuanto a que el pueblo no fuera maltratado porque ellos tuvieran el poder y ganar las elecciones. Y hubo el primer presidente que creó un sistema de revocación para que él lo prometió antes de ganar las elecciones, que él iba a crear un sistema en esa constitución que él escribió con su gente, de que si a 3 años de su mandato de 6 no lo estaba haciendo bien y el pueblo quería revocarle, le daba el derecho, se lo dio en la constitución. Se salió a la acera, salió de la presidencia, puso su mandato en manos del pueblo y el pueblo pudo revocarlo, y lo que hizo que lo ratificó. Lo que pasa es que la figura de él es importante, pero no podemos decir que la figura del que queda tiene las mismas capacidades. No es lo mismo Chávez, el chavismo sin Chávez. Exacto. Eso es otra cosa. Y entonces pues eso se presta a que puedan pasar muchas sorpresas. Yo te diría que más allá de la situación emocional del país, ojalá que el país el día de mañana no vaya a tener una revuelta, ¿verdad? Que no. Ojalá que no. Porque sinceramente no le hace falta eso a Latinoamérica en este momento. Pero Venezuela siempre ha tenido muchos problemas políticos. O sea, yo recuerdo cuando yo vivía allá, estaba la política de Carlos Andrés Pérez, que fue eliminado técnicamente de la política y 20 años después lo sacaron electo nuevamente. Sí, o sea, algo que nunca nadie entendió. En la historia no había pasado ni ha pasado en Venezuela todavía. No, ni en ningún país del mundo. Es correcto. O sea, porque por ejemplo, en el caso de Argentina, que Argentina tuvo Perón, Perón estuvo... Se fue la misma dictadura. Correcto, pero fíjate que no volvió bajo las condiciones que volvió... ni vino por elecciones. Correcto. Y sin embargo, fíjate, por lo mismo que lo sacaron la primera vez a Carlos Andrés Pérez, fue por lo que lo sacaron la segunda. Corrupción. Que fue por corrupción, sí. Que no fue el caso de Perón. O sea, él se fue invicto y regresó y se fue invicto. Sí. O sea, no es el caso de Carlos Andrés. O sea, que la política venezolana no es fácil de... Muy complicada. Muy complicada, no es fácil de uno sentarse como crítico Perón de es afuera. también el primer
presidente que logra, porque su movimiento y su gente, con Héctor Cámpora y todo aquello, logran que su esposa, Isabel Martínez de Perón, vaya al poder también. Sí, bajo el gobierno cuando él muere, pero hay una situación, fíjate, la gente, el argentino siempre ha sido distinguido por su machismo, sin embargo, si te pones a darte cuenta... Ten cuidado que tenemos un papa. Sí, pues ahí voy. El Perón, fíjate que Perón trae a su esposa, primero Evita, que se convierte en una figura bien importante, y luego trae a Isabel, pero si eso no hubiese sucedido, nunca Argentina tendría una mujer presidente. Eso es así. O sea, a los argentinos les cuesta trabajo cuando uno desde afuera, que uno es extranjero, dice eso. Pero yo viví en Argentina, pues estuve casada con argentinos, padre de mi hija, y pude ver la política de cerca de la Argentina, y sí te puedo decir, o sea, dentro de todo lo que criticaron a Perón, pero Perón le dio un lugar a la mujer en la política latinoamericana. Eva trajo el voto a la mujer argentina. Cuidado, correcto. Vamos a estar bien claros. Y hoy tiene una presidenta argentina. Por eso, y Evita trajo el que a la mujer se le cuidaran a los hijos mientras estaba capacitándose, mientras estaba trabajando, y eso fue un movimiento que Estados Unidos lo vino a tener 30 años después. Los centros de cuidos, que Puerto Rico vino en los 80. Pues, y mira la época que ya Evita Perón lo tenía. Increíble. Evita Perón tuvo una visión política hacia la mujer muy grande, o sea, la mujer en por eso se convirtió en un ícono. Correcto, y por eso en esa época la mujer no solamente empezó a estudiar, sino la mujer empezó a destacarse en diferentes campos que eran solamente del hombre. O sea, Argentina fue adelante con todo lo que tenía que ver el movimiento de la mujer. Y lamentablemente, le gusta o que no le guste, los hindúes mismos, con Indira Gandhi, o sea, ha habido machismo en el mundo en cuanto al control de lo que es la política, pero han habido países como por ejemplo Argentina, que hoy en día tiene una mujer presidente. Y vamos también, claro, yo creo que ella era presidente mientras el marido era presidente. Porque era bien obvio quién era la presidenta. Sí, porque una cosa es presidente y otra quién tiene el liderato. Bueno, el poder detrás del trono, como decían por ahí. Bueno, después vino Lidia Geller en Bolivia y fue presidenta porque ese impacto en Sudamérica ya estaba en movimiento ahí. Y empezó Costa Rica y por ahí para abajo siguieron mujeres presidentas. Entonces vino, por una situación distinta, la Chamorro. Acá en Nicaragua. Pero fíjate el dato curioso, a pesar de que el civil rights, el movimiento de derechos en términos políticos empieza en Inglaterra, a pesar de eso pasó mucho tiempo en que viniera una dama de hierro, la señora Thatcher, a Inglaterra, y los hijos culturales de esa gente todavía no han tenido una mujer presidenta. No. Los americanos, Estados Unidos. No, porque todavía el americano en ese aspecto es bastante conservador, pero tuvo un presidente negro, cuidado, que eso es un paso adelante. El próximo paso puede ser una mujer presidenta. Bueno, es una pena que la señora Hillary Clinton, que yo le tengo una gran estima y que creo que es una gran dama y una gran política, ojalá que su salud le permita, ya tiene un 67% de aprobación como candidata demócrata a las próximas elecciones. Lo que no sabemos es si su salud, que parece frágil ahora, le permita montar una campaña como la que montó en las elecciones donde perdió la convención frente a Obama. Pero fíjate que el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Nosotros en el periodismo hemos visto todas esas vueltas. Si tú supieras que parece que en vez de estar hablando de historia de amor, estuviéramos hablando de la mujer del presidente, que va a ser mi próximo libro. Si tú supieras que así se llama mi próxima obra, que está por salir en octubre, noviembre de este año, se llama La mujer del presidente. Irónicamente, estamos sin querer hablando de lo que va a ser el próximo libro, no de lo que es el que tengo publicado. Eso es sincronismo, ¿no? Le llaman sincronismo. Sí, fíjate. Que las cosas más lejanas están pegadas de las otras. Eso es correcto. Si tú supieras que estoy muy emocionada con ese libro, primero que nada porque tu país me ofrecieron grandes amigos que tengo allá, que en vez de sacar a la luz pública el libro aquí, sacarlo allá, porque nosotros no tenemos presidente, sería el presidente de los Estados Unidos. Y pues realmente allá hay presidente. Y ahora hay una mujer vicepresidenta. Pero tú vas a competir con nuestra juez Sotomayor, que en abril publica su libro. No, el libro de la juez es un tema, el mío es otro. El mío trata de esta mujer periodista que va a un país imaginario que se llama Mariandad. Y en este como país, la isla Barataria, que es la isla que invita el escritor Cervantes. Esa isla imaginaria, ella va a cubrir un reportaje y se enamora del candidato a presidente. Y él se enamora de ella. Ella tiene 18 años y él tiene 38, le lleva 20 años. Y ella se convierte en la primera dama de un país que no es el suyo.
Y entonces, como le pasó a Kelly cuando fue primera dama como en Mónaco. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Y también le pasó a la americana allá en Siria. Y también le ha pasado a mucha gente que posiblemente no conocemos sus nombres y que deben estar por ahí dando vueltas. Y entonces esta señora se casa con el presidente de la República y es la primera dama de un país que no es el suyo. Y ahí empiezan una serie de intrigas a pasar entre ellas que quieren matar a su esposo y ella lo descubre. Y luego ella queda viuda y 20 cosas más. Qué cosa interesante. La sí. Mujer del presidente. La mujer del presidente. Bueno, acuérdate algo. ¿Esa es tu próxima obra? Ya es mi próxima obra. Ya la terminé, está en proceso ahora de edición. Y la va a lanzar en República Dominicana. Sí. En la Feria del Libro. Por supuesto. Tengo esa invitación para sacarla allá y pues, ojalá que tenga mucho éxito como todas las demás. Bueno, Carmen, aparte, yo sé que tú quieres hablar de historia de amor. Vamos a ver unos minutitos, porque lo más importante de un libro no es escuchar de él, es comprarlo, leerlo, ¿verdad? Es sudarlo, estar con él. Pero, ¿por qué historia de amor? ¿Cómo el cierre de esta trilogía? Bueno, la primera historia, que es La Diva, que en Argentina y limítrofe se llamó Una Diva en Decadencia, en Estados Unidos se llamó La Diva, es la historia de esta mujer que se llama Carolina Lombardi. Muere en el primer capítulo de la novela y todo el mundo dice, es una locura sacar una novela que la protagonista muere en el primer capítulo, porque la gente está acostumbrada a los finales felices. Claro. Entonces la novela es todo el tiempo en retrospección, algo que ya los grandes autores han olvidado y nosotros que somos aprendices de escritores hemos emulado de la gente de ese entonces. Y la retrospección es un recurso literario hermosísimo, porque va y te lleva a la historia, la recrea hacia atrás y luego te trae al presente y te tiene en ese viaje. Pues todo sucede en una funeraria. La diva muere y cuando viene todo el mundo a darle el pésame a su representante, la representante se mofa de todos aquellos pseudo amigos que vinieron a decir... Los hipócritas. Sí, los hipócritas, que vienen a decir lo buena que era, lo espectacular que era. Aquel director de una estación de radio que no le quiso tocar los discos porque ya estaba en decadencia, pero entonces viene a agarrar el pon de que ella se murió y darle 24 horas de su música. Y entonces una crítica a lo que es nuestra industria de la música. Sí, la segunda parte surge porque me la plagian en Colombia, después que yo tenía todos los planes de hacer mi peliculita con mi amigo López Neri y con mi amiga Lucía Méndez. Nos plagian la historia, la hacen en Colombia en una telenovela espantosa que duró 20 capítulos por lo mala que era, y de una diva extraordinaria y con mucho éxito la convierten en una pseudo diva que mete embustes de que está en Hollywood siendo muy famosa y resulta que lo que hace es limpiar cuartos en Beverly Hills. Entonces la mofan de tal forma que la novela no tiene éxito. Se cayó, no tenía teclado, no tenía historia. Y cuando Lucía se entera que estaba haciendo Mujeres Desesperadas en Argentina, conoce a Lorna Paz, que era la protagonista, y me llama histérica y me dice, mira, nos plagiaron el libro. Yo dije, no, me sonó multitud, a ver qué pasa. Cuando voy resulta que este señor argentino posiblemente la compró en cualquier librería en Argentina en el año 2005 y en el 2008 la inscribe en Colombia como suya. La ley de Estados Unidos lamentablemente no me protege en los países suramericanos. No, y que no se había creado tampoco la Comisión Mundial del Comercio. Correcto. Que ahora sí en China, en ahora sí la hay. Mundo. Sí. Y entonces pues nada, fui allí y lo único que le pude decir a la persona legalmente que me atendió, yo le dije, mira, él la inscribió, yo la inscribí, pero alguien tiene que haber un ganador y un perdedor. O sea, hay un caso muy famoso de amada amante de Erasmo Carlos y Roberto Carlos, que en 1974 hubo un señor de la calle que no puedo recordar su nombre, lo acusó de plagio y vino un comité que estaba presidido por el amigo Bebo Silvetti, en paz descanse, un genio de la música, y le dijo, eso es bien fácil, el que compone, compone. Le dieron un piano a Roberto y a Erasmo y en 4 horas compusieron 5 canciones y el caballero que decía que se la habían robado no hizo más que un párrafo. Creo que era evidente quién ganó. Entonces yo usé ese ejemplo ante la judicatura y le dije, el que la escribió, que escribió una segunda parte. Y el argentino me dijo, y chico, ¿está loca? Es un capítulo que muere la mujer en el primer capítulo. Y digo, bueno, fenómeno. Si muere en el primer capítulo y usted no es el autor, usted no tiene cómo hacer una segunda parte. Pues yo hice la segunda parte, que se llama Intimidad de una diva. Entonces ella deja un diario y en ese diario ella cuenta cómo ella sale de Cuba, los problemas que ella pasa cuando llega a Estados Unidos, cuando estaba muy guapa, muy bien parecida y todo el mundo la quería pasar por una cama antes de darle trabajo, y cuenta todas esas intimidades que también se dan en la industria. Que también se dan en la industria. O sea que lo que hice fue completar lo que dejé en la primera. Pero entonces me quedé picada y dije, bueno, si hay una segunda y una tercera. Y le tomo prestado a un novio, a alguien que yo quiero mucho, que tenía un novio escritor que lamentablemente la persona murió. Y me pareció una historia hermosa de amor.
Y entonces le pedí permiso a esa persona y usé esa historia de amor para que ese escritor famoso del cual la diva se enamora, al ella morir, porque ya sabemos que murió en el primer capítulo de la primera novela, él deja un libro manuscrito dedicado al gran amor que sintió por ella, cómo ella llenó esos momentos de ese cáncer en los huesos que él tenía, mientras ellos escribían por internet todas sus misivas de amor, cómo ella llenó los últimos días de su vida de felicidad. Fíjate, tú traes el tema de las misivas, que las misivas de amor, las cartas, ese amor epistolar, por primera vez tú insertas que lo hacen por internet. Sí, porque es que a la juventud de hoy hay que llegarle, y si le hago la famosa historia de las cartas, imagínate, de España a California tarda 30 días una carta, la gente muere de la desesperación si llega. Pero la misiva, yo leí alguna vez algo que me dio esta dama, amiga mía, que este escritor le decía: leo tus cartas con amor, porque las cartas que no se leen son como las hojas que se secan. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, toda esta experiencia que esta amiga mía, que quiero mucho, me contó, pues yo la convertí en mía y la llevé a esa historia de amor, donde él deja un diario, deja su manuscrito y dice a Alejandra, que es la manager, le dejo este diario, este manuscrito, porque yo sé que con el amor que usted le tenía a la diva, algún día usted vendrá a mi puerta y tocará mi puerta para saber quién yo era, su curiosidad de saber si yo de verdad era el gran amor de su vida. Por eso dejo este libro, para que usted se lo publique a otras personas para que sepan lo que es amar. Bien, un ejemplo de amor, y eso está aquí en Historia de Amor. Nosotros en Noti1 pausamos. Señoras y señores, estamos conversando con una destacada periodista, escritora, doctora en educación, consultora y de manera particular una puertorriqueña que ha sabido coger un vuelo, parar en África o en California, dirigir parte de lo que fue la Fania, una de las grandes empresas musicales del continente y del género de la música afroantillana. Carmen Mirabal conversa con nosotros, hablamos de su penúltima obra, ya tiene lista La mujer del presidente, mientras apenas saboreamos la llegada de esta historia de amor. Háblanos de... Lo que pasa es que, fíjate, ya cuando uno ya se dio cuenta que tiene un público para lo que escribe, empieza a escribir cosas un poquito más profundas, ¿no? La diva empieza por casualidad, porque tengo estos estudiantes de la Universidad del Turabo que venían a estos programas de Objetivo Fama y querían ser famosos. Y empiezo a escuchar historias, nenas bonitas, que alguien les dice aquello, más lo otro. Y yo dije, ¿sabes qué? Creo que es un momento de que haya un libro que cuente de primera mano, como dice tu compañero periodista dominicano Nelson del Castillo, alguien de primera mano que conoce que no solamente esto es un glamour, que detrás de ese glamour hay mucho sacrificio y que para tú mantenerte invicto en una profesión donde se presta para muchas cosas, mantenerte al margen de la droga, del alcohol, de las malas amistades, tú tienes que tener unas bases muy bien sentadas, como las que me dieron a mí mis padres, como las que me dieron a mí los colegios donde yo estudié. O sea, tú tienes que tener una base muy sólida. No cualquiera está preparado para el mundo del espectáculo, sino fíjate cuántas personas han llegado al estrellato y se han estrellado. Tienes el caso de esta chica Logan, que entra y sale de hospitales de rehabilitación por sus problemas de droga. Porque empezar muy joven no es que sea malo, es que es difícil, y te lo dice alguien que empezó a los 14 años. Obviamente a los 14 años tú moviéndote en el mundo del periodismo, a los 16 ingresando a Fania, donde casi ninguno era ningún santito, y siendo una nena más o menos agradable a la vista, tú tienes que entender que hay que tener carácter para poder sobrevivir. Sí. Y tienes que aprender a mirarte no como una mujer, sino como un pana. En el momento que te empiezan a ver como un pana, te empiezan a respetar, pero entonces ya en tu condición de mujer también te empiezan a respetar. Y eso es lo que es más importante. Y en ese mundo donde la pasarela casi siempre es una cama, exacto, hay que tener cuidado para sobrevivir. Oh, no, definitivo. Y yo, gracias a Dios, pues he sobrevivido muy bien. Y todavía creo que esa es la mejor enseñanza que le puedo dejar a los que lean mis libros. Esas experiencias que yo pasé y que le vi pasar a otras personas. Y que las mías no fueron negativas porque yo tuve la entereza de llevarla siempre por el camino correcto. A lo mejor hubiese dirigido una empresa antes, a lo mejor hubiera manejado un canal antes, hubiese pasado por la cama, pero esa no era mi norte. Mi norte era ser una persona en esta industria que pasaran 40 años y todavía me sostenga de lo que empecé, y que llegue a los 45 y a los 50 y cuando mire hacia atrás nadie tenga nada que sacarme.
porque tú sabes eso, que viví la época de Charlie Tumosh, la época de la Condesa, de la Comay, y nadie pudo decir nunca ni que le robé un centavo a nadie, ni que le saqué un esposo a nadie, porque sabes que cuando en tu casa te enseñan una serie de valores, eso es lo que tú en la vida llevas como un norte. Y eso norte. lo dice inclusive en los cantares, lo dice el rey Salomón. Hacer de tu hijo lo que tú crees que son sus valores, y a través del tiempo, por más desvío que haya, regresará al sitial de lo que le enseñaron sus padres. Eso es correcto, y aparte tenemos que ver una cosa, que esto no es una industria fácil, y más allá de talento, a veces también hay que tener mucha gallardía, mucho corazón, mucha valentía, y empezar las cosas y terminarlas. Mi norte siempre ha sido que empiezo algo y lo termino. Exacto. Yo quería que esta diva tuviera una historia en la vida de mucha gente. Yo sé que ha tocado muchas vidas, sobre todo de mucha gente joven que quiere pertenecer a esta industria. Que sepan que no es fácil. Hay una parte de la diva que es impresionante, y cada vez que la leo un estudiante me dijo, eso es cierto. Y digo, eso es cierto. Cuando yo tenía 19 años y yo trabajaba en un país X, en una estación X y en una compañía X, fui a llevar un disco de promoción, y el caballero que era director de programación me dijo, tú estás muy linda, nena, aquí se paga con billetes, con carne, con droga, ¿cuál tú quieres? Exactamente. ¿Ves? Entonces yo no oculto lo que yo viví, porque eso es lo que le estoy regalando a esos muchachos que quieren empezar en esta industria, darse cuenta que hay gente inescrupulosa y que esas son tentaciones que están ahí. Que yo, gracias a Dios, las pasé invictas, porque en los años que yo tengo he visto muchos de mis amigos que se fueron yendo porque no tenían unos valores como los que yo tenía, y llegó el amigo, te dio aquello, te dio lo otro, y ¿con dónde están? Muertos. Sí, y yo lo puedo contar. Cogieron la línea de la vida, de cogerlo fácil. De la vida fácil. Pues volviendo a nuestro amigo Francisco Alcántara, que es el enamorado platónico de nuestra amiga Carolina Lombardi, cuando él escribe su libro, su dedicatoria a Carolina, que ya murió, dice: usted me ha hechizado en cuerpo y alma, porque la quiero como no he querido a nadie. Si alguien me pregunta cuando esté allá arriba qué fue lo que más disfruté de mi vida, le diré: conocerte y amarte a ti. Es una novela romántica, es una novela para la gente que todavía ama, para todavía la gente que piensa, todavía la gente que le gusta que le regalen una flor. ¿Dónde está esta historia? Pues nosotros hicimos esta presentación promocional. Ya ahora, ya a partir de dentro de 2 semanas, estará en Amazon, estará en Ediciones Hispanas, que es mi propia página, y en papel, porque ya tú sabes que casi no se publica en papel, pues estará en todas las librerías de Puerto Rico. Por el momento la pueden conseguir a través de mi página, Carmen Mirabal, www.carmenmirabal.com. Se comunican conmigo y se las hacemos llegar. Muy bien. Pero Carmen, aparte de todo esto, me habla de que hay un proyecto con una de las figuras que estaba allí, López Neris, para plasmar tu primera película. Sí, no quiero decir mucho de eso porque ya una vez nos la robaron, ahora esta vez no nos la van a robar, pero sí te puedo decir que escribí una historia muy interesante que a López Neris le gustó muchísimo, como le gustó la primera, y está envuelto otras personas, está envuelto para toda la música incidental y todo eso, está envuelto mi amigo Hugo Peña, está envuelto mi amigo Larry Hallow. Hay mucha gente que quiero, que durante muchos años he cultivado su amistad, porque este negocio, lo único hermoso que tú llevas a este negocio, más allá de tú ganar tu dinero o de tú tener una posición, es cultivar amigos y amigos buenos. Esta es una industria que no se hacen muchos amigos, o sea que tú decir que tú tienes un amigo que ha sido tu amigo por 40 años y que te ha ayudado en todos tus inventos, como aquellos que tuviste aquella noche, como Alfred, que yo tenía poquitos años, y fui y le dije: Alfred, tengo este invento, y él me dice: ya viene esta nena a fastidiar, esta nena, y pues esa nena, me quedé la nena, pero ya no soy tan nena, de hecho, todavía tengo... ¿Tu nena qué edad tiene? Mi nena ya tiene 30 años, Por o sea eso. que ya yo no soy tan nena. Pero la ventaja que tiene esto es que tú cultivas la amistad, y son amigos que aunque tú no los veas todos los días, el día que tú le dices: tengo este proyecto, ellos están ahí para... Creen en ti porque además tú has cumplido tus proyectos. Bueno, y hablando de proyectos y hablando de estas cosas, del arte, hay en Puerto Rico nada, te lo digo porque hay una corporación de cine que proyectos en el pasado, yo he auspiciado a jóvenes de Sagrado, de Telesagrado, que han hecho películas para lo que era Tele 11, que ahora es Univisión, y todavía hay también entonces una ley, que es la ley 52, para darle los recursos de técnicos, y hay unos fondos de la Corporación de Cine, o sea que ustedes deben aprovechar esto a la brevedad posible, porque el cine no es ya un romanticismo, es una industria que genera decenas de empleos en cualquier película.
Bueno, el cine nunca ha sido un romanticismo. Para los puertorriqueños ha sido un romanticismo porque el esfuerzo de Fray López Neri, de Jacobo Morales, de Pedro Muñiz ha sido eso, romántico, donde han hecho de tripas corazones para hacer cine. Yo creo que por primera vez en los últimos 8 años se ha visto el cine como lo que es una industria que produce dinero, produce trabajo y sobre todo te destaca la creatividad de los seres humanos. Los dominicanos han empezado a hacer un cine comercial que ha tenido mucho éxito. Bueno, yo te diría que los dominicanos no solamente son un cine comercial, están haciendo un cine productivo que está siendo ya bien visto por toda Latinoamérica, y ya sé de muchas cosas que se están haciendo en tu país que son con producciones que nosotros no estamos haciendo. O sea, creo que tendríamos que mirar a los vecinos lo que están haciendo. De hecho, te confieso que la Corporación de Cine, yo me acerqué bajo la administración pasada, me faltaron a la cita como 7 veces para este proyecto, y pues me cansé. No he tenido ni buena ni mala suerte con esto porque no me he acercado. Sí me acerqué a la Corporación de Cine que tiene tu país, y desde el primer día hasta la fecha de hoy, que ya vamos para una próxima reunión próximamente, he tenido el aval de ellos, han visto lo que queremos hacer. Y pues dicen a veces, uno no es profeta en su tierra. Mi primer libro lo publiqué en Argentina porque aquí nadie creyó en él. Mi primera compañía de discos la tuve en Los Ángeles porque aquí nunca nadie creyó en una compañía que yo hice. Pues parece que a lo mejor, si aquí no me dan la ayuda como corresponde, pues haré mi primera película en la República Dominicana. Y qué bueno que hay una globalización, que ahora todo es una aldea pequeña. Pero fíjate, más allá de la globalización, nosotros como pueblo tenemos muchas cosas en común con el pueblo dominicano y el dominicano con nosotros. Y ellos ya en este aspecto han visto la película y ellos vieron que esto es un negocio, que hay que manejarlo como tal y que hay que dirigirlo como tal. El sueño del puertorriqueño nunca debe ser, como decía Ramos Perea, debe ser competir con Hollywood. No debe ser competir con nadie, debe ser auténtico, debe de buscar buenas ideas, buenos guiones y dentro de sus dimensiones hacer proyectos. Mira, hay una película muy famosa que se llama El crimen del padre Amaro. Esa película se hizo con $750,000 y produjo al final del camino casi 60 millones. ¿Por qué? Porque hubo gente que creyó y la hicieron, Gael y 4 amigos, y funcionó. La película famosa de Colombia, que inclusive ganó hasta un Oscar, se llama María Llenares de Gracia. Esa película se hizo con $800,000 y mira a dónde llegó a ganar un Oscar. La actriz está trabajando en Hollywood, los actores están trabajando en Hollywood, o sea, le abrió las puertas a mucha gente. Pero no se hizo con la concepción de llevar a Hollywood, se hizo con la concepción de un buen libreto y de contar una buena historia. Porque las novelas, fíjate que el 85% de las historias que van al cine vienen de las novelas. Es correcto. ¿Ok? Pues entonces yo escribo novelas, pues que alguien se haya dado cuenta por fin de que eso se puede llevar al cine, una maravilla. Fíjate que fuera de Efraín, nadie ha creído en el proyecto. Toda la gente que está en el proyecto, fuera de Cuco y de Efraín, son todos extranjeros. Así es. El director de la película es extranjera, el coproductor de la película es extranjero, y hasta ahora el presupuesto que tenemos que trabajarnos es de Santo Domingo, República Dominicana. O sea que te da dolor que a veces tu propia gente no entienda. O sea, porque ¿de qué te sirve entonces? Mira, voy a México, me gano por mis 40 años en esta industria un reconocimiento que me hace la Cámara